la Navidad suele ser un sinónimo de alegría, unión familiar y magia. Sin embargo, para algunos, esta época festiva puede convertirse en el escenario de sus peores pesadillas. Bajo las luces brillantes y el aroma de las cenas navideñas, se esconden relatos de encuentros perturbadores, sucesos inexplicables y miedos que rompen la ilusión de tranquilidad. ¿Qué sucede cuando una noche de celebración se transforma en un viaje al horror? Cuando las risas se desvanecen y los villancicos son reemplazados por susurros inquietantes, la Navidad deja de ser un refugio de felicidad para convertirse en un escenario de terror inolvidable. Estas historias exploran esos momentos donde lo inimaginable irrumpe en las festividades, dejando cicatrices que nunca se olvidan. Si amas las historias llenas de intriga, donde cada detalle revela un secreto oculto, asegúrate de quedarte hasta el final. Y no olvides suscribirte a Clave Oculta, donde exploramos los relatos más escalofriantes, los misterios más impactantes y las verdades que otros prefieren ignorar. ¿Listo para enfrentarte al miedo? Comencemos. Susurros en la Navidad, el acecho de Santa. Soy madre soltera de mi hijo Jack, que entonces tenía 5 años. Yo tenía 28. Vivíamos en una casa antigua que había pertenecido a mis abuelos, ubicada en un vecindario tranquilo. Era una casa hermosa, aunque algo deteriorada, con un jardín descuidado y un árbol seco frente a la ventana de la sala. Durante años, esa casa había sido mi refugio, pero después de aquella Navidad, se convirtió en un lugar donde aprendí el verdadero significado del miedo. Todo comenzó una tarde fría de diciembre. Jack y yo fuimos al centro comercial para hacer las compras navideñas. Recorrimos varias tiendas, compramos regalos y terminamos en un restaurante donde Jack comió una hamburguesa. Al salir por la entrada lateral, vimos a un hombre vestido de Santa Claus. Santa parecía amigable. Se agachó para hablar con Jack y le preguntó qué quería para Navidad. Jack, emocionado, le dijo que quería un tren eléctrico. Santa sonrió, me miró y dijo, si has sido bueno, puede que lo consiga. Todo parecía normal hasta que hizo un comentario extraño. Jack, tienes suerte de tener a una mamá tan hermosa, ¿sabes lo especial que es? Aunque me sentí incómoda, le di las gracias y traté de marcharme. Pero Santa extendió la mano, sujetándola demasiado tiempo mientras sonreía de una forma que ahora recuerdo con escalofríos. Finalmente, nos dejó ir. Pensé que solo era un hombre raro con un trabajo temporal. No sabía lo equivocada que estaba. Esa noche, Jack y yo volvimos a casa. Mientras él jugaba con sus juguetes nuevos, yo envolvía regalos en la sala. Todo parecía tranquilo hasta que el timbre sonó. Era tarde, y no esperaba a nadie. ¿Quién es?, pregunté desde la puerta, con el corazón acelerado. Santa, respondió una voz grave. Mi cuerpo se tensó. Era la misma voz del hombre del centro comercial. No había manera de que supiera dónde vivíamos. Traté de mantener la calma. No sé cómo me encontraste, pero te advierto que llamaré a la policía si no te vas. Solo olvidaste algo en el centro comercial, dijo con voz melosa. Quiero devolvértelo. La sensación de peligro era abrumadora. Retrocedí y tomé mi teléfono. Llamé a la policía y les conté lo que estaba ocurriendo. Una patrulla llegó unos minutos después, pero no encontraron a nadie. Intentaron tranquilizarme, asegurándome que probablemente era un malentendido. Sin embargo, yo sabía que había algo profundamente perturbador en ese hombre. Pasaron varios días sin incidentes. Comencé a relajarme, creyendo que todo había terminado. Pero entonces, la noche de Año Nuevo, sucedió algo más. Estaba acostada en el sofá viendo un programa mientras Jack dormía en su habitación. De repente, escuché un golpe seco en la ventana de la sala. Me congelé. Mi mente buscaba una explicación lógica, el viento, quizás. Pero al mirar hacia la ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el vidrio empañado, había una huella de una mano. Una mano grande, como si alguien hubiera presionado contra el cristal desde afuera. Apagué las luces y corrí a buscar a Jack. Lo tomé en brazos y lo llevé a mi habitación. Cerré la puerta con llave y marqué nuevamente a la policía. Mientras esperaba, escuché ruidos en la parte trasera de la casa, como si alguien caminara en el jardín. No me atreví a mirar por la ventana. Cuando la patrulla llegó, revisaron la propiedad y encontraron algo que me heló la sangre, una cuerda enrollada y un cuchillo,
ambos escondidos bajo el porche. Los policías me dijeron que no podían asegurar que estuviera relacionado con Santa, pero que debía tener cuidado. Al día siguiente, encontré algo más. Pegada a la puerta, había una nota mecanografiada. Decía: querida mamá de Jack, no quise asustarte. Solo quería conocerte mejor. Eres perfecta, y Jack también. Podríamos ser una familia. Ya sé dónde vives, y sé que también me necesitas. No huyas. Nos vemos pronto. Ted. Llevé la nota a la policía, y esta vez tomaron las cosas más en serio. Me dijeron que rastrearían al hombre. Pasaron semanas sin noticias. Pero la calma era solo una ilusión. Una noche, mientras Jack dormía y yo estaba en la cocina, escuché un ruido en el sótano. Era un sonido sordo, como si algo se hubiera caído. Mi primera reacción fue pensar que era una tubería vieja. Pero cuando fui a investigar, noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Estaba segura de que la había cerrado. Agarré un cuchillo y bajé, cada escalón crujiendo bajo mi peso. La oscuridad era abrumadora, y la linterna de mi teléfono apenas iluminaba el espacio. Al llegar al fondo, vi algo que me paralizó. En la pared del sótano, había fotos mías y de Jack pegadas con cinta adhesiva. Algunas eran de ese mismo día en el centro comercial. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, el intruso ya se había ido. La investigación reveló que Ted, el hombre que se hacía pasar por Santa, había estado vigilándonos durante semanas. Había entrado en la casa cuando estábamos fuera y había instalado cámaras en el sótano para espiarnos. Ted fue arrestado unos días después. La policía lo encontró escondido en un motel a las afueras de la ciudad. Confesó haberme seguido desde el centro comercial y planeaba unirnos como familia. Aunque está tras las rejas, todavía me despierto por las noches, revisando cada ventana y cada puerta. Porque la verdad es que, en mi mente, el eco de esa voz grave todavía susurra: nos vemos pronto. Desde entonces, he aprendido que la verdadera amenaza no siempre está en las sombras, sino en aquellos que se esconden detrás de una sonrisa. La casa de las luces parpadeantes. Habíamos comprado nuestra primera casa hace 2 años, en diciembre de 2020. Una hermosa casa en los suburbios, perfecta para formar una familia. Mi prometido, Tom, y yo habíamos trabajado duro para llegar aquí, y nos encantaba el vecindario. Todo parecía ideal, hasta que conocimos a Paul. Paul era nuestro vecino de la derecha. Un hombre solitario de unos 40 años, de complexión delgada y rostro pálido, con una manera extrañamente reservada. Aunque siempre saludaba cortésmente, rara vez hablaba más de lo necesario. Lo veíamos entrar y salir de su casa, pero nunca invitaba a nadie. No sabíamos mucho de él, y honestamente, no pensábamos demasiado en ello. Todo comenzó a cambiar la semana antes de Navidad. Era tarde en la noche y estaba terminando de colocar las luces navideñas afuera. Mientras lo hacía, noté que las luces de Paul comenzaron a parpadear de forma extraña. No como un destello sincronizado o un problema eléctrico típico, sino de manera errática, casi desesperada. Pensé que era un simple fallo y no le di importancia. Al día siguiente, salí temprano al trabajo y vi que su coche seguía estacionado en el mismo lugar. Las persianas estaban cerradas como siempre, pero las luces seguían encendidas, un parpadeo constante e incómodo. Esa noche, cuando regresé, Tom mencionó que había notado lo mismo: las luces de Paul parecían tener algún tipo de problema. ¿Deberíamos decírselo?, pregunté, pensando en ser amables. Tom no estaba muy convencido, pero yo insistí. Esa noche, caminé hacia su puerta y llamé. Al principio, no hubo respuesta, pero cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió lentamente. Paul estaba allí, con ojeras profundas y el rostro más pálido de lo habitual. Le expliqué lo de las luces parpadeantes, y él pareció confundido. No me había dado cuenta, dijo, casi en un susurro. Luego añadió: gracias por decírmelo. He estado sintiéndome mal. Su comportamiento era extraño, pero lo atribuí a que quizás estaba enfermo. Sin embargo, justo cuando me despedía, escuché algo. Un grito. Sofocado, débil, pero inconfundible. Era la voz de un niño. Me congelé. Miré a Paul, que mantuvo su expresión neutral, como si no hubiera escuchado nada.
Por un momento, pensé en preguntar directamente, pero algo en su mirada me detuvo. Me despedí con rapidez y caminé de regreso a mi casa, sintiendo que mis piernas temblaban con cada paso. Entré y le conté a Tom lo que había escuchado. «Llama a la policía», le dije, apenas pudiendo contener el pánico. Al principio, Tom no quería hacerlo, pero logré convencerlo. Llamamos al 911 y les explicamos lo que había pasado, pidiendo permanecer en el anonimato. Minutos después, llegaron varios coches patrulla. Desde nuestra ventana, observamos cómo los oficiales golpeaban la puerta de Paul. Al principio, no respondió, pero luego forzaron la entrada. Escuchamos gritos y el sonido de muebles cayendo. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba saber qué estaba pasando. Después de unos minutos, los oficiales salieron. Con ellos, un niño. Estaba pálido, descalzo, con ropa sucia y lágrimas en los ojos. Me quedé helada al verlo. Según los policías, había estado encerrado en el sótano durante 4 días. Lo más perturbador era cómo había pedido ayuda. El niño había encontrado la manera de manipular las luces navideñas para que parpadearan erráticamente, con la esperanza de que alguien lo notara. Había logrado hacer que el parpadeo coincidiera con momentos en los que veía a alguien pasar por la ventana bloqueada del sótano. Paul había secuestrado al niño de una ciudad a más de 50 kilómetros de distancia. La familia del niño había estado desesperada buscándolo. Cuando supe esto, me sentí aterrada al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiéramos llamado a la policía. Paul fue arrestado esa misma noche, y el niño fue reunido con su familia. Hasta el día de hoy, no puedo evitar mirar las luces navideñas con una mezcla de esperanza y miedo. Sé que esas luces salvaron una vida, pero también me recuerdan que incluso en los lugares más tranquilos, el mal puede esconderse detrás de cualquier puerta. Y que los héroes, a veces, no tienen más que un parpadeo para salvar el día. Susurros al otro lado de la puerta. Era una noche fría de diciembre, y las luces del árbol de Navidad llenaban la sala con un parpadeo cálido. Mi novia, Emma, había venido a pasar el fin de semana conmigo mientras mis padres estaban fuera. La noche empezó tranquila, películas navideñas, pizza y una botella de vino que estaba a punto de terminarse. Fue entonces cuando Emma me pidió que fuera a la licorería a comprar más. La tienda estaba apenas a unas cuadras, y no tardaría más de 10 minutos. Mientras hablaba con el cajero, sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Era Emma. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. «Hay ruidos», dijo, casi en un susurro. «Desde abajo. El espacio de acceso». Me quedé inmóvil. Le aseguré que no era nada y le pedí que se quedara en la línea hasta que regresara. Caminé rápido de vuelta a casa. Cuando llegué, Emma seguía en el sofá, con la mirada fija en el suelo. «¿Volviste a escuchar algo?», le pregunté. Ella negó con la cabeza, pero su expresión decía otra cosa. Abrí la botella de vino y traté de calmarla. Sin embargo, unos minutos después, ambos escuchamos un golpe seco y distintivo bajo nuestros pies. Era imposible ignorarlo. «¿Lo oíste?», preguntó Emma, sus ojos llenos de miedo. Asentí. Tomé una linterna del armario y me dirigí a la puerta del espacio de acceso. Al abrirla, un olor penetrante a humedad y orina me golpeó como una bofetada. Apunté la linterna al interior, una maraña de cajas, polvo acumulado y sombras largas. Algo se movió al fondo. Me quedé paralizado por un momento, el corazón latiendo con fuerza. Rápidamente cerré la puerta y le dije a Emma que llamaríamos a control de plagas por la mañana. Era tarde, y lo último que quería era enfrentarme a lo que sea que estuviera allí. Volvimos a la sala y terminamos la película en silencio. Más tarde, nos fuimos a dormir. La noche transcurrió sin incidentes, hasta que algo me despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Una necesidad urgente de ir al baño y un dolor de cabeza punzante me hicieron levantarme. Abrí la puerta de mi habitación, y lo vi. Al final del pasillo, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por una ventana, estaba la silueta de una persona. Era alta, delgada, y estaba inmóvil, mirándome. Mi garganta se cerró, quise gritar, pero el miedo me dejó mudo. Lentamente, cerré la puerta y giré el cerrojo con manos temblorosas. «¿Qué pasa?», murmuró Emma, medio dormida.
Antes de que pudiera responder, escuché pasos que se acercaban a nuestra puerta. El pomo giró. Alguien intentaba entrar. Luego, una voz profunda y áspera susurró desde el otro lado. «¿Hola?». Emma gritó, despertando del todo. La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, como si quisiera asegurarse de que la escucháramos. Abrir la puerta no hará daño. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Mientras Emma lloraba, marqué al 911 con manos temblorosas y expliqué lo que estaba ocurriendo. Los pasos se alejaron lentamente y la casa quedó en un silencio sepulcral. Pareció una eternidad hasta que llegó la policía. Revisaron cada rincón de la casa, pero no encontraron a nadie. Fue cuando inspeccionaron el espacio de acceso que todo cambió. «Aquí abajo hay algo», dijo uno de los oficiales. Cuando subieron, traían consigo un colchón viejo, ropa sucia y varios objetos robados. Pero lo peor fue lo que encontraron en el suelo, un charco de orina reciente. Esto no era un animal. Alguien había estado viviendo allí. El oficial nos explicó que probablemente era un ocupante ilegal, alguien que había entrado cuando nadie estaba en casa. Lo perturbador era cuánto tiempo había pasado ahí sin que lo supiéramos. Esa noche, Emma y yo no pudimos dormir. La casa, que siempre había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un escenario de terror. Desde entonces, nunca dejamos una puerta sin cerrar con llave. Pero incluso con todas las precauciones, a veces, en las noches más tranquilas, creo escuchar un golpe bajo el suelo. Y me pregunto, ¿realmente se fue? Lo que comenzó como una tranquila noche de diciembre se convirtió en un encuentro con lo desconocido, un evento que jamás podremos borrar de nuestra mente. Las sombras bajo el suelo, los pasos en el pasillo, la voz al otro lado de la puerta. Todo apuntaba a una verdad que nunca esperábamos enfrentar. Pero en esas noches donde el terror se cuela en lo cotidiano, recordamos que hasta las luces más cálidas pueden ocultar oscuros secretos. ¿Tú qué harías si estuvieras en esta situación? ¿Abrirías la puerta? ¿Te atreverías a explorar lo que acecha en las sombras? Deja tus comentarios abajo, queremos saber tu opinión. Tu perspectiva podría ser clave para descifrar más historias como esta. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos llenos de misterio, suspenso y lo inexplicable, asegúrate de suscribirte a Clave Oculta. Aquí, cada rincón tiene un secreto y cada historia te llevará al borde de tu asiento. Dale like, activa la campana de notificaciones y acompáñanos mientras exploramos lo que otros prefieren ignorar. Esto fue Clave Oculta, y recuerda, a veces, las respuestas más escalofriantes están más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo misterio.